Bueno, ya les daba la bienvenida a todos ustedes, alumnos y alumnas. Y bueno, vamos a comenzar con... Vamos a empezar a compartir este tema de teoría general de las obligaciones, que es muy extenso. Como ya les daba yo pues una introducción de todo lo que vimos la clase pasada, y hoy vamos a hablar empezando por la gestión de negocios, que también es parte de esta teoría de las obligaciones. Ok, bueno, entendemos por gestión de negocios el hecho jurídico en estricto sentido, en virtud de la cual una persona que recibe el nombre de gestor, esta persona se encarga voluntaria y gratuitamente del asunto de otra persona que recibe el nombre del dueño, con ánimo de obligarlo y sin ser su representante por disposición de ley o por convenio o por un acto unilateral de poder. Esto es lo que nos refiere la doctrina. El maestro Ernesto Gutiérrez y González en 2005. Eso es para que busquen la biografía, ¿ok? También vamos a ver qué es lo que nos dice la ley. El artículo 1896 nos dice: el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Entonces, se considera el concepto de mandato, bueno, viene de latín y se puede interpretar como un contrato por el cual una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otra determinada mandante los actos jurídicos que este otro le encarga, ¿ok? Eso es de varios autores. Ahora, el concepto de gestión de negocios se complementa con el contenido del artículo 1904, que a la letra dice: les quiero comentar que todos los artículos que vamos a referir son del Código Civil de la Ciudad de México, para la Ciudad de México. El artículo 1904 nos comenta: debe pagarse al gestor los gastos necesarios que hubiere hecho en el ejercicio de su cargo y los intereses legales correspondientes, pero no tiene derecho de cobrar retribución por el desempeño de la gestión. Luego, si lo viéramos desde un punto de vista no jurídico, podría creerse que estamos hablando entonces de un favor que alguien le hace a otro alguien, pues dentro del concepto doctrinal encontramos que el término gratuito, y por otro lado la ley señala que el que hace la gestión no tiene derecho a cobrar, ¿ok? Retribución por el desempeño de la gestión. Sin embargo, es necesario conocer cuál es el origen que dio cabida a la gestión de negocios. Se considera una de las fuentes de las obligaciones. Es decir, aquí lo que nos comenta es que por ser un hecho gratuito, lo que estamos hablando pareciera un favor. Sin embargo, surge del concepto de un contrato, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los elementos de la gestión de negocios. Y bueno, tenemos tres. Hablamos de la existencia de un negocio que no sea del gestor. Este es el elemento básico, pues si el gestor atiende un negocio propio, es obvio que no hay una gestoría de su parte, sino que estaría configurado un enriquecimiento ilegítimo por parte del que recibe la atención. La existencia del negocio pues es vital para que haya una gestión y que esta existencia de un negocio le sea encargada a alguien. La otra, por su parte, refiere que el gestor obre voluntaria y gratuitamente, como lo comentábamos anteriormente. El gestor debe actuar de forma espontánea y sin que se piense que el dueño le debe alguna paga o algo por haber realizado la gestión. En este caso, esta persona que hace la gestión, el dueño no debe pagar por ella, ¿sí? Porque si paga por ella, se pierde la naturaleza de la gestión de negocios y se configura una figura jurídica diferente, como por ejemplo el mandato, que sí es oneroso.
Luego tenemos, por otra parte, que el gestor no tenga representación de especie alguna. Es decir, ahora, si el que atiende el negocio lo hace en virtud de un mandato, es decir, de un poder, o en vista de ciertos deberes que la ley le impone, de acuerdo con la representación de capaces o incapaces, ya no podemos hablar de una gestión de negocios como en sí misma. Eso es lo que nos refiere el maestro Ernesto Gutiérrez y González. Ahí perdería la esencia y se volvería una figura jurídica diferente, ¿no? Entonces, si no se constituyen estos tres elementos, no existe la figura de gestión de negocios, que tiene que ser que haya la existencia de un negocio, de un gestor, que el gestor obre voluntaria y gratuitamente y que el gestor no tenga representación de especie alguna, es decir, que no sea pues mandado por alguna ley o ciertos deberes que tiene que cumplir obligatoriamente, sino que esto se hace de manera, como lo refiere aquí, espontánea y voluntaria. Bien, pues hemos establecido que la gestión debe realizarse de forma espontánea y sin esperar a que el beneficiario retribuya de alguna forma al gestor. Ante ello, seguramente te ha de parecer un tanto descabellado, pues desafortunadamente hay muy pocas personas con ánimo de apoyar a otros sin Fíjate esperar nada a cambio. cómo va con atención. Sin embargo, para las responsabilidades que la ley impone al gestor, perdón. Sin embargo, para el caso de que efectivamente se configure una gestión de negocios, los siguientes puntos son los deberes, responsabilidades que la ley impone al gestor y al dueño del negocio. Ok, vamos a ver cuáles son los deberes del gestor. ¿Qué es lo que tiene que cumplir el gestor para que se configure la gestión de negocios? El gestor debe de actuar conforme a los intereses del dueño, lo cual es entendible si se piensa que se busca evitar un daño. Además, el gestor debe de poner toda la diligencia y el empeño que pone para sus propios negocios, así como conducirse en la gestión como si se tratara de algo que lo va a beneficiar. En pocas palabras, deberá hacer bien el favor como si se indicara en el artículo 1897. Bueno, aquí entendemos que el gestor debe actuar como si fuera para él mismo la labor que va a llevar a cabo, ya que lo va a hacer de forma voluntaria, como veíamos anteriormente. Vamos a ver qué nos refiere la ley a este respecto. En el artículo 1897 dice, el gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia que emplea en sus negocios propios e indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione. Si bien se hace de forma voluntaria y también pues debe de hacerse con mucha diligencia, el artículo 1897 nos está refiriendo que debe desempeñar su cargo sí con diligencia, pero que además si así no lo hiciera, deberá indemnizar los daños y perjuicios que le cause a este caso al dueño de los bienes o el negocio del cual él ha estado a cargo, ¿no? Él haya sido el gestor. Pero también, pues obviamente hay derechos y también hay obligaciones para ambas partes. Vamos a ver cuáles son los deberes del dueño. Como ya lo hemos establecido, la gestión se funda en una idea de solidaridad social que la hace gratuita. También es cierto que en caso de que el gestor requiera erogar de su propio peculio para atender la gestión, estos gastos se le deben de retribuir y por ello la ley impone deberes al dueño del negocio. Además de lo anterior, el dueño tiene que cumplir las obligaciones que el gestor hubiere asumido a su nombre para el buen desempeño de la gestión, como lo indica el artículo 1903. Es decir, a ver, aquí sí está bien, lo voy a hacer de forma gratuita, lo voy a hacer como si fuera para mí mismo, pero también tengo el derecho a que el dueño del negocio responda por las obligaciones que yo estoy contrayendo y también si hubiera la erogación de algún gasto de mi propio peculio, de mi propio dinero,
eso tendría que ser retribuido por parte del dueño del negocio. Vamos a ver qué dice la ley en el artículo 1903. El dueño de un asunto que hubiera sido útilmente gestionado debe cumplir las obligaciones que el gestor haya contraído a nombre de él y pagar los gastos de acuerdo con lo proveído en los artículos siguientes. El artículo anterior señala que el término útilmente gestionado significa que el resultado de la gestión realmente le haya sido útil al dueño del negocio. Esto quiere decir que, en efecto, se haya evitado el daño que posiblemente pudo haber sufrido si el buen samaritano, entrecomillado, que realizó la gestión no hubiera tenido el ánimo de apoyarlo. ¿Ok? Entonces, aquí tiene que llevarse a cabo con mucha diligencia para que sea una correcta gestión de negocios. Vamos a hablar acerca del hecho ilícito. Un segundo, por favor. Bien, una disculpa. Ok, vamos a hablar sobre el hecho ilícito, que es otro tema importante. Y vamos a ver qué nos refiere, en este caso, el maestro Ernesto Gutiérrez y González en su obra de Derecho de las Obligaciones. Define a esta fuente, también es una fuente del hecho ilícito, una fuente de las obligaciones, como toda conducta humana culpable por intención o por negligencia que pugna con un deber jurídico stricto sensu, en estricto sentido, con una manifestación unilateral de voluntad o con lo acordado por las partes en un convenio. ¿Ok? Vamos a ver, la conducta humana culpable con intención o negligencia que pugna con lo que determina un deber jurídico es en estricto sensu plasmado en una ley de orden público o sancionada como una buena costumbre. Y ahí vamos a citar un ejemplo. Supongamos que Daniel Cervantes maneja su automóvil y con toda intención y por impericia atropella a Felipe Rojo. En este momento no nos abocaremos al tema penal, pero nos encontramos que Daniel Cervantes cometió un hecho ilícito, pues la ley prohíbe atentar contra la integridad corporal de las personas. El hecho ilícito es una violación directa de un deber jurídico consignado por la ley. Entonces, eso es lo que debemos entender claramente. Es una violación directa en contra de una norma o una ley, dice, en una ley de orden público o sancionada incluso como una de la buena costumbre, ¿ok? A eso se refiere el hecho ilícito. En ese sentido, crea obligaciones. Al pugnar con el deber jurídico o estar en contra de él, se producen obligaciones. Ok, vamos a ver otro ejemplo aquí. El maestro Ernesto Gutiérrez y González, en su obra de Derecho de las Obligaciones, define esta fuente como toda conducta humana culpable por intención o por negligencia que pugna con un deber jurídico estricto sensu, en estricto sentido,
con una manifestación unilateral de la voluntad o con lo acordado por las partes en un convenio. La conducta humana culpable con intención o negligencia que pugna con lo que determina un deber jurídico, estricto sensu, plasmado en una ley de orden público o sancionado por la buena costumbre. Y aquí tenemos otro ejemplo. Daniel Cervantes hace una declaración unilateral de la voluntad al momento de ofrecer una recompensa a quien aporte pistas para recuperar a su hijo Hugo Cervantes, el cual fue secuestrado, y cuya declaración hace del conocimiento del público por medio de carteles y publicaciones en los periódicos. Ahora, Felipe Rojo aporta una pista, pero Daniel se niega a pagar la recompensa, con lo que está realizando una conducta ilícita. Pues como recordarás en el apartado 2.2, su actitud va en contra de la naturaleza de la declaración de la voluntad. En este ejemplo, se pugna contra la declaración unilateral de la voluntad. En este caso, no pugna con una ley, sino que la conducta de Daniel Cervantes pugna con la declaración unilateral de la voluntad. Y también eso crea obligaciones. Vamos a ver otro ejemplo. Igual nos vamos a referir a lo que dice el maestro Ernesto Gutiérrez y González en su obra El derecho de las obligaciones, y define a esta fuente como toda conducta humana culpable por intención o por negligencia que pugna con un deber jurídico stricto sensu, con una manifestación unilateral de la voluntad o con lo acordado por las partes en un convenio. La conducta humana culpable con intención o negligencia que pugna con lo acordado por las partes en un convenio. Vamos a ver este ejemplo. Daniel y Felipe celebran un contrato y convienen que Daniel pagará a Felipe 5,000 pesos al momento en que las condiciones han sido cumplidas. Daniel se niega sin causa justa a pagar lo pactado. Y de esta manera Daniel incurre en un hecho ilícito en contra del contrato celebrado. En este caso, la conducta pugna con un convenio previamente establecido o acordado, y también esto crea obligaciones y acciones civiles. De todo lo anterior tenemos que la conducta puede estar en pugna con la ley, con la declaración unilateral y también contra un convenio. Ok, vamos a pasar a este tema de la culpa. Se debe entender por culpa la intención, falta de cuidado o negligencia que genera un detrimento patrimonial y que el derecho considera a efecto de establecer una responsabilidad. Esto también lo refiere el maestro Ernesto Gutiérrez y González en 2005, por si quieren buscar la cita. Ahora, la culpa es un producto psicológico. ¿Por qué? Porque si no se quiere causar daño, se toman las precauciones del caso y a pesar de esto se produce y no hay responsabilidad por el hecho ilícito. De acuerdo con el anterior concepto, se puede decir que la conducta que es relevante para el derecho se entiende como aquella conducta humana consistente e intencional o inconsistente por negligencia que causa un detrimento patrimonial y que el derecho considera para los efectos de responsabilizar a quien lo produjo. Esto es lo que nos refiere el maestro Gutiérrez y González. En el caso de la culpa es parte del hecho ilícito,
pues como vimos, la conducta puede ser culposa. Ok, vamos a dar paso a lo que se refiere el daño y perjuicio. En el artículo 2108 se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación. En el artículo 2109, esto todo es del Código Civil para la Ciudad de México, se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debería haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Y vamos a ver la responsabilidad por hecho ilícito. Es la conducta de restituir las cosas al estado jurídico que tenían y de no ser posible pagar los daños y perjuicios causados por la acción u omisión de quien lo cometió por sí mismo. O bien, esa acción u omisión permitió que los causaran personas a su cuidado o cosas que posee, en vista de la violación culpable de un deber jurídico en estricto sentido o de una obligación en sentido amplio previa. Esto lo refiere el maestro Ernesto Gutiérrez y González en el 2005. Es decir, a pesar de realizar la conducta sin dolo, solo con culpa se pueden producir daños y perjuicios que deben ser resarcidos. De esto nos habla el daño y perjuicio. Ante la responsabilidad de un hecho ilícito cometido, debe ser resarcido el daño. Vamos a hablar acerca de las modalidades de las obligaciones. Aquí tenemos también lo que nos refiere el maestro Ernesto Gutiérrez y González respecto a las modalidades y formas de la obligación. Tenemos el objeto puede ser afectado por las formas. Y hablamos de la conjuntividad, alternatividad y facultatividad. Eso vamos a hablar en unos momentos. También hablamos de los sujetos pueden ser afectados por las formas. Puede ser a través de la mancomunidad, que que también se subdivide en solidaridad y disyuntividad, y también indivisibilidad, por la manera en que los obligados pagan. También hablamos como punto 3 de la relación jurídica. La relación jurídica puede ser afectada por las modalidades, que pueden estar sujetas a condición o plazo. Ok, entonces vamos a ver cómo puede ser afectado por estos puntos que acabamos de mencionar. Y vamos a detallar sobre cada uno y vamos a dar ejemplos. El objeto puede ser afectado por las formas y hablamos de la conjuntividad. Es la forma en la que se puede presentar el objeto de una obligación e implica que el deudor cumpla con un objeto múltiple que da, hacer o no hacer. En otras palabras, la obligación conjuntiva es aquella que tiene por objeto varias prestaciones y todas estas deben ser cumplidas por el deudor, tal y como se especifica en el siguiente artículo. Vamos a ver lo que nos refiere la ley. El artículo 1961 nos dice, el que está obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente debe dar a todas las primeras y prestar todos los segundos. Es decir, por ejemplo, si alguien debe dinero, pero también debe cumplir otra obligación, tiene que cumplir ambas. Es decir, tiene que pagar ese dinero y cumplir con la otra obligación que haya
adquirido. Tiene que atenderlas de forma igual. Si existen dos o más obligaciones a cumplir, debe atenderlas, se entiende que debe atenderlas con el mismo interés. Solo así, pues se extingue su obligación total, si las cumple ambas. Vamos a hablar acerca de la alternatividad. Es la forma en que se puede presentar el objeto de una obligación, en donde ese objeto es múltiple, homogéneo y heterogéneo, y el deudor cumple con una de las prestaciones que forman parte de este objeto plural. Eso nos refiere el maestro Gutiérrez y González. Para explicarlo de otro modo, una obligación es alternativa, cuando de su objeto, que es plural o múltiple, el deudor solo debe dar una de las prestaciones que conforman ese objeto plural. Vamos a ver qué dice la ley. En el artículo 1962 nos dice, si el deudor se ha obligado a uno de dos hechos o a una de dos cosas o a un hecho o a una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas, mas no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de una cosa y parte de la otra, o ejecutar en parte un hecho. Es decir, él tiene que cumplir, puede ser un contrato que haya celebrado y que tenga varias obligaciones. Él está obligado respecto a la alternatividad a cumplir con cierta parte de esa obligación. Por ejemplo, pagar dinero, por ejemplo, a ver, déjenme ver un ejemplo. Denme un segundo. Ok, por ejemplo, tenemos el tema de que tiene que cumplir la obligación, por ejemplo, tiene que cambiar respecto eh, a alguien debe cierta cantidad de dinero. Lo que puede ser alternativamente es cambiar con su acreedor la forma de pago. Puede decir, bueno, que yo te doy un coche, no te doy efectivo o no te doy dinero, pero sí puedo hacer el cambio para cumplir con otra cosa, ¿no? A razón de cumplir con esa obligación. En eso consiste la alternatividad. Espero me haya explicado. Vamos a hablar acerca de cómo el objeto puede ser afectado por las formas. Es la forma especial que presenta una obligación con objeto unitario en donde el deudor está facultado o autorizado para sustituir a su árbitro el objeto debido por otro objeto determinado al momento de crearse la obligación. Podemos decir que la obligación facultativa es aquella que, teniendo por objeto una sola prestación al deudor, la facultad de sustituirla por otra que se especificó al nacer la obligación. Es el mismo que habíamos citado, en donde el acreedor puede decidir cómo darse por satisfecho de la obligación que contrajo la otra parte. El objeto puede ser afectado por las formas. Vamos a hablar de la mancomunidad, que tiene dos vertientes, la solidaridad y la disyuntividad. Vamos a hablar acerca de la solidaridad. Esta obligación se presenta cuando hay pluralidad de acreedores, deudores o de ambos. En una obligación, y tanto cada acreedor puede exigir el todo del objeto, como cada deudor debe pagar el todo del objeto. No obstante, el objeto puede dividirse. Esto es lo que nos dice el maestro Ernesto Gutiérrez y González, tal como se muestra, y también vamos a ver lo que nos refiere la ley. El artículo 1987 nos habla, además, de la mancomunidad
habrá solidaridad activa cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir cada uno de por sí el cumplimiento total de la obligación, y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar cada uno de por sí en su totalidad la prestación debida. En la solidaridad pasiva, todos los codeudores se obligan al total de la obligación. Vamos a hablar acerca de la disyuntividad. La disyuntividad se da cuando hay pluralidad de acreedores, deudores o de ambos en una obligación y están sujetos a una conjunción disyuntiva. En el caso de la mancomunidad y de la solidaridad, los obligados se presentan, por ejemplo, Diego y Daniel se obligan mancomunadamente, donde Diego y Daniel se obligan solidariamente. En la disyuntiva, la disyunción o da la opción, Diego o Daniel pagará a Miguel la cantidad, donde esa disyunción se ofrece una opción a Miguel al momento de cobrar la deuda, pues podrá cobrarla a Diego o a Daniel. En este caso, los codeudores pagarán, pues puede pagar Diego o puede pagar Daniel, uno u otro. A eso se refiere la disyuntividad. Cualquiera de los dos sujetos puede cumplir con la obligación. Vamos a dar paso a la indivisibilidad. Esta se refiere a que cuando en un derecho de crédito hay pluralidad de sujetos acreedores, deudores o de ambos, el objeto es indivisible, por lo cual solo puede cumplirse por entero, y así cada uno de los acreedores podrá exigirlo, o bien cada uno de los deudores estará en la necesidad de cumplirlo, sin que por ello implique solidaridad pasiva o activa, como en el caso, en los dos casos, más bien en el caso preanterior, tal como se muestra en el siguiente artículo. Vamos a ver lo que dice la ley. En el artículo 2003, vamos a ver. Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente, y son indivisibles si las prestaciones no pueden ser cumplidas sino por entero. Es decir, aquí no se puede cumplir parcialmente con una obligación. Vamos a poner un ejemplo. Entregar un coche pues se tiene que hacer por completo, no puede ser de manera sucesiva, ¿no? Como podría hacerse, por ejemplo, con un tema de dinero, ¿no? Que puede ser una cantidad a pagar de tracto sucesivo o sucesivamente. En este caso, la obligación para que pueda cumplirse, en el caso de la indivisibilidad, la persona obligada a cumplir con la obligación está obligada a hacerlo de una manera total y no puede hacerla de manera parcial. Vamos a ver también, la relación jurídica puede ser afectada por, y vamos a hablar acerca de la condición. La condición es el acontecimiento futuro de realización incierta, del cual depende la eficacia o resolución de derechos y obligaciones. Ahora, la condición presenta las siguientes especies. Vamos a hablar acerca de la condición suspensiva, la cual se refiere al acontecimiento futuro de realización incierta, del cual depende la eficacia o la exigibilidad de la obligación, como se señala en el siguiente artículo. Vamos a ver qué dice la ley. En el artículo 1939 dice, la condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. Es decir, hasta que no se cumpla, solo puede extinguirse cuando se cumpla. Si no existe el cumplimiento, no puede ser suspendida la obligación. Eso es lo que nos refiere el artículo 1939. Vamos a hablar acerca
de la condición resolutoria, perdón. Como su propio nombre lo señala, esta condición resuelve la obligación volviendo las cosas a como estaban antes de contraer dicha obligación, como se señala en el siguiente artículo. Y vamos a ver, dice el artículo 1940. La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviéndose las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiera existido. Es decir, para cumplirse con esta condición resolutoria, tendrían que devolverse las cosas al mismo estado que se encontraran, de forma que pareciera que ni siquiera hubiera existido, ¿no? Solo de esta forma se puede cumplir con esa obligación. Es como volver las cosas al estado en el que se encontraban. También, bueno, vamos a ver, la relación jurídica puede ser afectada por, y vamos a ver, el plazo. Ahora bien, se entiende por plazo un acontecimiento futuro de realización cierta, de cual depende la exigibilidad o resolución de derechos y obligaciones, así como dice el siguiente artículo. Bueno, son dos artículos que vamos a citar aquí. El artículo 1953, que nos habla, es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. Y el artículo 1954 nos dice, entiéndase por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar. Entonces hacemos un contrato y fijamos una fecha cierta en donde para cumplir con esa obligación se tiene que llegar a ese plazo que se dio para su cumplimiento. Y esa es la forma de extinguir esta obligación, cumpliendo con esa especificación de el plazo, dar cumplimiento en plazo. Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos. En el derecho mercantil tenemos las fechas que se da en los títulos de crédito. Se da un cierto día, por ejemplo, los pagarés, ¿no? Se fija el plazo, se da un día fijo, se les cita cierta temporalidad, se pone una fecha que tiene que ser cumplida o ese plazo, o también puede ser a cierto tiempo de vista, ¿no? Vista es cuando se presenta para su pago, cuando no tiene fecha de vencimiento. Entonces se presenta y a la vista tiene que ser pagada. Vamos también a hablar acerca de la extinción de las obligaciones. Todo esto que estamos viendo, acuérdense que es teoría de las obligaciones y cómo todo el tema doctrinal y todo el tema legislativo para resaltar pues la importancia, ¿no? Y de estas. Vamos a ver, la extinción de las obligaciones, vamos a ver cuándo se da la extinción. Tenemos aquí que puede ser extinguida una obligación por pago o cumplimiento. También puede ser extinta por novación. También puede extinguirse por caducidad. También por renuncia de derechos. Tenemos también que puede ser por remisión. Puede ser por compensación y también por caso fortuito o fuerza mayor. Vamos a verlos. Vamos a hablar acerca del pago o cumplimiento. Como un requisito para la extinción de una obligación. Debe tomarse como sinónimos los términos pago y cumplimiento, los cuales se entiende como la entrega de dinero. Sin embargo, en términos jurídicos, la forma en la que podemos extinguir una obligación no siempre se trata de la entrega de dinero. Esto quiere decir que la obligación se paga cumpliéndola. Por ejemplo, una obligación alimentaria que los progenitores deben dar al menor de edad o que tienen con ellos, ¿no? La cual no solo se cumple al entregar una suma de dinero, sino también se cumple a través del pago en especie, que también puede ser así. Así, el pago resulta ser el cumplimiento efectivo de la obligación y esta idea se plasma en el código en el artículo 2062, que nos dice, pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad de vida
o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Se debe pagar el objeto mismo de la obligación, lo cual resulta completamente lógico, ya que el acreedor no tiene por qué recibir algo diverso a aquello a lo que tiene derecho, aunque la que se pretenda dar con pago tenga mayor valor, tal como lo señala el artículo 2012, que nos dice, el acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra, aun cuando sea de mayor valor. Ahora, la forma en la que debe realizarse el pago será en la forma en la que se haya pactado. Por ejemplo, si dentro del contrato de compraventa de un automóvil se pactó que el comprador pagará la totalidad del mismo al vendedor a través de una transferencia bancaria, así es como deberá pagarse, ¿no? Por ejemplo, aquí me refiere mucho al tema de los contratos, ¿no? Que deben ser específicos en cuanto al tema de cómo debe entregarse el pago, por ejemplo, por una compraventa, ¿no? De qué forma se va a hacer para que efectivamente esa obligación sea cumplida y, bueno, pues llegue la extinción de esa obligación. Debe señalarse cómo debe ser la forma correcta en la que se va a dar por pagado el acreedor, ¿no? Debe fijarse el cumplimiento, la forma determinada, por ejemplo, aquí está diciendo en transferencia bancaria, ¿no? O si se va a hacer en partes, o si se va a hacer en una sola exhibición, si se va a dar un primer pago, se debe de especificar cómo debe ser cumplido y debe ser cumplido de esa forma para que se pueda extinguir la obligación que nació de, por ejemplo, de ese contrato. Vamos a hablar acerca de la novación. Es el convenio en sentido amplio solamente celebrado entre dos o más personas que tiene entre sí el carácter previo de acreedor y de deudor. Esas son las partes, por lo cual extinguen el derecho de crédito que los une y los sustituyen con ánimo de novar por otro que difiere, del extinguido en uno de sus elementos de existencia. Esto nos refiere el maestro Ernesto Gutiérrez y González en la doctrina. Ahora, cabe aclarar que la novación extingue una obligación antigua, siempre y cuando se haga a través de un convenio entre las partes. Es indispensable que la novación cree una nueva obligación, que entre las partes exista, no importa que entre las partes exista una obligación antigua y que exista un elemento que diferencie la obligación nueva de la vieja. Esto nos lleva aquí a una jurisprudencia, les pongo ahí los datos. Y, por ejemplo, acuérdense que que la novación no se refiere a tenemos un contrato y no se refiere a que si acordamos nuevas condiciones, hagamos una extensión de ese contrato, sino tendremos que dar por terminado el contrato, el primer contrato, digamos, y hacer uno nuevo que se sujete a que haya un elemento diferente de una obligación. Es decir, tiene que cambiar totalmente la obligación que teníamos y también a lo mejor las condiciones, ¿no? ¿Ok? Esta tesis nos refiere a arrendamiento. Dice, arrendamiento, la modificación del monto de la renta no constituye novación. La modificación en el precio del arrendamiento no es una alteración sustancial del mismo que implique la novación, puesto que existe solamente cuando las partes alteran fundamentalmente el contrato, sustituyendo la obligación antigua por una nueva. Lo que comentábamos, tiene que ser una obligación sustituida por otra, no una extensión de una obligación, como lo sería, por ejemplo, en un contrato, el tema de un adendum. Vamos a hablar acerca de la caducidad. La caducidad es la sanción que se pacta o se interpone por ley a la persona que dentro de un plazo convencional o legal no realiza voluntaria y conscientemente la conducta positiva para hacer que nazca
o para que se mantenga vivo un derecho sustantivo o procesal, según sea el caso. La caducidad es una forma de extinguir una obligación, pues con el paso del tiempo se pierde el derecho. En este caso, el derecho personal o de crédito que tiene el acreedor frente a su deudor. Es decir, si por ejemplo, esta obligación no es requerida en tiempo por el acreedor, llega cierto plazo, depende de las características de la obligación, en que llegará la caducidad. Y por falta, puede ser incluso de interés eh, del acreedor, no se ha cumplido la obligación. Eh, Opera por el simple paso del tiempo y también se llama prescripción negativa. Vamos a hablar acerca de la renuncia de derechos. La renuncia de derechos es el acto unilateral de dimisión o dejación voluntaria de un derecho de índole patrimonial. De acuerdo con el artículo 2209, cualquiera puede renunciar su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto los casos que la ley prohíbe, los que son irrenunciables. Uno de esos casos es el derecho a recibir alimentos. Ese es irrenunciable, pues es irrenunciable de acuerdo con lo prescrito en el artículo 321 del Código Civil. El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción. Esto es lo que dice el artículo 321. Entonces, ¿puede haber renuncia de ciertos derechos? Sí. Esto en materia civil y en mercantil y en materia laboral. Hay cosas que no pueden ser renunciables. Pero, por ejemplo, si hay un acuerdo de voluntades respecto a algunas cosas que no estén señaladas en la ley como irrenunciables, sí puede pactarse esta renuncia de derechos. Puede ser, por ejemplo, en el tema del clausulado de algún contrato, ciertas cosas a las que yo pueda renunciar o ciertas cosas que pueda dejar pasar, pero hay cosas que, sobre todo, que tienen que ver con temas de derechos humanos o derechos intrínsecos, por ejemplo, este caso de los alimentos, con el tema de la protección de los menores, eh, no se pueden renunciar, ¿no? Entre otros derechos, son irrenunciables. Vamos a hablar acerca de la remisión. Es el acto por el cual el acreedor dimite voluntaria y unilateralmente al derecho de exigir total o parcialmente a su deudor el pago de la prestación debida. A esta figura también se le conoce con el nombre de perdón de la deuda, y cuando es parcial se conoce como quita, tal como se especifica en el siguiente artículo. Y vamos a ver, el artículo 2209 dice: cualquiera puede renunciar su derecho y remitir en todo o en partes las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. Igual que en el caso anterior, aquí, por ejemplo, el acreedor puede hacer, esto está mucho en el tema de los créditos, se pasa un crédito, empiezan los intereses, o a lo mejor una multa que genere algún tema de un pago que ha excedido su tiempo para el cumplimiento, y entonces el acreedor le perdona esa o le condona parte de la deuda. A eso se refiere la remisión. Pero también, como en el caso anterior, hay derechos que la ley prohíbe, en los cuales se puede hacer este ejemplo de la remisión. Ahora vamos a hablar acerca de la compensación. En la forma admitida o establecida por la ley, en virtud de la cual se extinguen dos deudas hasta el importe de la menor, por ministerio de ley, y en las cuales los sujetos titulares reúnen la calidad de acreedores y deudores recíprocamente, tal como lo indica el siguiente artículo. Vamos a ver, dice: tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Cabe aclarar que la compensación reposa sobre la idea de equidad y justicia, pues no se cumpliría
ni con otra ni una ni otra obligación. Si a una persona que es deudora y acreedora de otra, sino una persona que es deudora y acreedora de otra simultáneamente, se le obliga a pagar lo que debe para después dejarla que busca la forma de cobrar lo que ella le debe. Es decir, aquí ambas partes van a tener obligaciones, pero también, eh, digamos, van a tener obligaciones recíprocas, ¿ok? Y de eso dependerá el cumplimiento de la obligación, que ambas cumplan con la obligación que tiene una con otra, pero ambas tienen obligaciones. Vamos a ver qué es el caso fortuito bis mayor o causa de fuerza mayor. Esto también extingue obligaciones. Es un acontecimiento futuro que está fuera del dominio de la voluntad, pues no se puede prever o aún previniéndolo no se puede evitar. Su efecto es aquel que impide a una persona cumplir con la conducta que debió observar conforme a la ley o a una obligación en sentido amplio, originando con ello un daño. Y vamos a poner aquí un ejemplo. Diego tiene una bodega en donde se obligó a guardar unas mercancías que son propiedad de Felipe. Sin embargo, eventos atmosféricos que escapan del control de Diego provocan que caigan rayos sobre el techo de la bodega, lo que genera un incendio que destruye todo lo que se encontraba en ella. Por lo tanto, este fenómeno de la naturaleza le impedirá a Diego cumplir con la obligación de entregar su mercancía a Felipe. Es decir, el caso fortuito o causa de fuerza mayor es un evento que está fuera de nuestras manos, ¿no? En este caso, este ejemplo es súper claro y tiene que ver con el tema del clima, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar, como el clima, que nos pueden llevar a perder, a extinguir alguna obligación que tenía que cumplirse, pero por causa de este suceso, pues no llega a ocurrir. Esto sucede mucho con el tema, por ejemplo, de los vuelos. Eh, Muchas aerolíneas también con el tema del clima se excusan para la cancelación de vuelos o algún tema que tenga que ver con los viajes, ¿no? Hay muchos ejemplos de fuerza mayor y pues o por ejemplo, algún tema en el que nadie está obligado a algo que sea imposible, ¿no? Hay cosas que están fuera de nuestro control y esa vis mayor o causa de fuerza mayor es lo que impide el cumplimiento de la obligación y por lo tanto, pues se extingue. Y aquí, bueno, pues tenemos unos ejemplos, ¿no? Dice, ¿es la muerte una causa de extinción de las obligaciones? Y bueno, pues esto no en todos los casos, ¿no? Hay obligaciones que subsisten aún a pesar de la muerte puede ser pues de alguna de las partes. No la muerte extingue todas las obligaciones, pero sí algunas que son, por ejemplo, pues que debe cumplir personalmente, pues quien muere, ¿no? Que generalmente son las de hacer. Ok, es un contrato, en un contrato la muerte de uno de los contratantes es causa de extinción de las obligaciones. Es un poco de lo que hablábamos arriba, ¿no? No en todos los casos la muerte es causa de esta extinción de las obligaciones, ¿no? Algunas obligaciones subsisten aún después de la muerte. De acuerdo a lo estudiado en esta unidad, ¿cuál es tu opinión? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar paso al chat, a ver si alguien por ahí preguntó algo. Pues
Pues creo que no hubo preguntas, compañeros. Vamos a ver. La estudiante Paloma había colocado que tenía una duda, pero no la externó. No sé si quiera comentarla. Sí, es justo lo que estaba viendo. Bueno, también que recuerden, si ahorita no surgió ninguna duda, con todo gusto pueden enviarnos un correo electrónico y pues les podemos compartir algo de material y también a- pues responder acerca de las dudas que tengan por ahí. Creo que no hay dudas, maestra. Bueno, si no tienen ninguna duda, si les surge alguna duda, con todo gusto les vamos a compartir el correo electrónico para que puedan hacérnoslas llegar. Y a ver, creo que sí, por aquí. Mm, Creo que ya están llegando las preguntas. Ok. Eh, Gracias por sus preguntas. Liz Espinosa, ¿qué pasa si en una obligación irrevocable el obligado no tiene cómo contactar al acreedor? Bueno, en este caso podría consignar, ¿no? Lo que, por ejemplo, pues, si estamos hablando de un tema de dinero y no tenemos cómo contactar al acreedor, lo que generalmente se hace es, si existe un juicio, se consigna la cantidad, ¿no? Que se pretendía pagar y bueno, también hay bueno, se hace por medio de una consignación. Muchas gracias, Liz Espinosa, por participar. Ok, tenemos también, nos pregunta Zulema. Zulema Pérez Jerónimo. Dentro de un juicio puede existir la remisión o un convenio entre las partes. Ok, a ver. Dentro de un juicio puede existir la remisión o convenio entre las partes, nos pregunta Zulema Pérez Jerónimo. Sí, Zulema, en todo momento, aunque haya una sentencia o incluso después de dictada una sentencia. Muchas gracias por sus participaciones. Gracias a ustedes, sí, gracias por toda la información. De mi parte quedó como muy claro todo y creo que, aunque son temas súper extensos, pudo hacerlo bastante conciso y entendible. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el interés de siempre aprender más. Eso la verdad es que nosotros como docentes nos alienta mucho y también ahí también como nota a lo que te acabo de comentar, esto también está en el artículo 17 constitucional, ¿sale?
puedas también ahí echarle una revisada. No sé si tenga por ahí alguien más otra pregunta para que la contestemos. Si no, de todos modos, recuerden, ya la maestra Rosa Lucas, que le agradezco infinitamente su apoyo, ya nos puso por ahí el correo electrónico de una servidora para que si tienen alguna duda, por favor la hagan llegar, y vemos desde luego la forma de apoyarles. Es un tema muy extenso, la verdad, pero les agradecemos mucho. Perdón. Sí, pues muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia, por participar en estas actividades que estamos seguros las van a complementar como tal en su formación profesional que están teniendo en estos momentos. Se está dando la apertura de tener cada vez más de este tipo de espacios en los que ustedes puedan pues acotar a lo mejor un poquito ya más sobre sus temas de interés. Sobre todo, pues ya tenemos estudiantes en quinto semestre que poco a poco pues se van a ir acercando al optativo, a lo que más les guste o más les relacione, ¿no? Entonces es muy importante que tengan estos contextos. Agradezco mucho a la maestra por su participación en esta actividad, por su iniciativa para poder realizar y acotar estos temas y espero tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, bonita noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.